Así que quiero compartir algo en esta noche que tenía en mi corazón y que quiero compartir con todos ustedes en los próximos minutos. Es un mensaje corto, pero que espero que pueda ser de bendición y que pueda fortalecer nuestra fe. Este año, ¿verdad? Es el año de fortalecer, así que trato de seguir alimentando esta visión y que realmente podamos juntos experimentar el fortalecimiento de nuestra fe. Así que el tema que traigo el día de hoy lo titulé de esta manera: una fe bien invertida. Una fe bien invertida. ¿Estás listo? Sí, Señor, háblanos en esta noche, en estos próximos minutos, acerca de esta fe bien invertida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo central dice: amén. Esa es la actitud. Y bueno, si hay un tema que es común en la vida, ¿no? Para nosotros, sobre todo aquí en Monterrey, que somos como emprendedores y negocios y empresa y todo esto, es el tema de las inversiones. Pero aunque no seas financiero y no estés directamente relacionado al mundo de las finanzas o de los negocios o la empresa, lo que sea, en realidad el tema de invertir es algo que es realidad para todos nosotros. Siempre estamos invirtiendo, constantemente estamos invirtiendo. Si no es dinero, es tiempo, es esfuerzo, es corazón, es lo que sea, ¿no? Los padres invierten básicamente todo: tiempo, dinero, esfuerzo, sueño, corazón, lágrimas, sudor y sangre, ¿verdad? Por sus hijos, y están constantemente invirtiendo. Pero la promesa y la alegría de un padre es pensar que esto va a valer la pena cuando estos niños crezcan. Van a crecer con un futuro y vamos a haber sido parte de esa inversión. Sí, es un ejemplo cotidiano. Constantemente estamos invirtiendo en nuestra familia, en nuestras amistades. Nuestro tiempo está siendo invertido, no sé, en un curso, en un estudio, en invertir en ciertas personas. Al final del día, constantemente estamos invirtiendo. Pero si yo estoy seguro, al hablar de las inversiones, normalmente cuando hablamos de inversiones no podemos quitar de la ecuación el retorno de las inversiones, ¿verdad? Constantemente cuando hablamos de dedicarle algo o a alguien, estamos mentalmente esperando que esa inversión de tiempo valga la pena. ¿O cuántos de aquí decimos: quiero invertir todo mi tiempo en algo que se desperdicie al máximo? Yo creo que nadie pudiéramos compartir eso. Y es interesante porque yo quiero hablar de inversión, pero en el aspecto de la fe. Sí, ahora, pues es interesante, es un concepto, pero no sé si lo has visto o lo has pensado en alguna ocasión, que pareciera ser que yo tengo fe y este amigo también tiene fe, pero pareciera que su fe es más efectiva que la mía. Como si él está experimentando cosas que yo no estoy experimentando, y pareciera ser que a él está funcionando más la fe que a mí. Entonces la pregunta surge y dices: pues ¿qué está haciendo él que no estoy haciendo yo para que él esté viendo esos resultados? O voy a usar el mismo término de inversiones. Él esté teniendo estos rendimientos en su fe y pareciera ser que yo no estoy teniendo tanto rendimiento. El lenguaje bíblico para hablar de esto es el lenguaje de cosecha. Sí, es como siembra y cosecha. Y parece que hay algunas personas que siembran y cosechan mucho, y luego así como que yo no estoy seguro porque no veo una gran cosecha. Y sabes, me acaba de pasar hace poco y tuve una conversación muy interesante, y ahí te va. Estaba hablando con unos pastores y salió a tema un pastor en particular que es de otro país, y particularmente estábamos hablando del fenómeno que es su iglesia, porque su iglesia tiene actualmente 100,000 miembros. 100,000 miembros, no lo dije mal, 100,000 miembros, ¿verdad? Entonces surge ese número y yo pensando en el estacionamiento, ya sabes, ¿no? Las cosas que se te vienen a la mente. Y yo dije: oye, pues, y yo conozco a ese pastor de los 100,000 miembros y yo lo he escuchado predicar, y en realidad es una predicación muy sencilla, una predicación muy, voy a decir, básica, en el sentido que no es así como que el teólogo de teólogos. Él predica muy, muy sencillo, él es muy sencillo. Entonces yo le pregunto a estos pastores, les digo: ¿y a qué creen que se deba que él esté teniendo tal impacto en su contexto? ¿Verdad? Y un pastor muy seguro me contesta y me dice: es la unción. Y yo pensé, o sea, no tienes idea, ¿verdad? Y no pude evitar decirle al pastor y decir: ¿cómo la unción? O sea, ¿a qué te refieres con la unción? Y es como, pues obvio la unción, o sea, obvio es eso, ¿verdad? ¿Qué es la unción?
Y pues la verdad es como que es la frase cristiana para decir, no sé, pero Dios sí sabe. No, es como la unción, ¿verdad? Y yo pienso, ¿dónde la Biblia habla de la unción? Y sí se habla en el Antiguo Testamento como un asunto simbólico de la marca de que Dios estaba con alguien. Y en el Nuevo Testamento solo se menciona una sola vez, y lo hace el apóstol Juan en sus cartas, y básicamente dice, tú tienes la unción de Dios de tal manera que no necesitas que nadie te esté enseñando. Como diciendo, Dios mismo te habla a ti. Pero no dice nada que esa unción en el Nuevo Testamento va a producir milagros, señales y prodigios y 100,000 personas llegando a los pies de Cristo. Entonces el asunto para mí es como, ¿a qué te refieres con esta unción? Y para nosotros cuando decimos la unción, a veces es como decir, pues no sé, en otras palabras es decir, pues Él tiene algo especial, ¿verdad? O sea, que no sé qué es. Sí, ahora el asunto es este. Si yo pienso que es la unción, y la unción especial que Él tiene hace que Él tenga 100,000 miembros, entonces todas las demás iglesias que no están teniendo ese impacto, el pastor no tiene la unción. Sí, los otros pastores que tienen años y sus iglesias tienen 85 miembros, Dios no los ha ungido a ellos, entonces... Sí, o estos pastores que están constantemente orando y luego la iglesia sufrió algo y empezó a decrecer y luego están luchando la batalla con fidelidad y con entrega, entonces ellos no tienen la unción. Entonces te das cuenta que no tiene sentido esa respuesta de la unción. Ahora, honestamente, no tengo la respuesta de por qué este hombre pudiera tener ese impacto. Creo que pueden ser muchos factores, no lo sé. Y entendemos que sí, Dios opera soberanamente y usa gentes con propósitos específicos. Por supuesto que Dios no nos usa a todos por igual. Sin embargo, sí hay una realidad bíblica que nos enseña cómo es que, independientemente de esa idea de la unción, cómo todos nosotros tenemos accesible a nuestra mano la idea de que nuestra fe realmente pueda producir el fruto que estamos esperando. Voy a decirlo así, cómo ver que nuestra fe tiene mayor fortaleza o, usando el mismo término del ejemplo de hace rato, rendimientos. Así que quiero leerte bien rápido unos versículos en el libro de Juan, capítulo 6, porque yo quiero ser alguien que tiene una fe que da mucho fruto. No sé si tú también quisieras ser alguien así, pero a mí me entusiasma la idea de ver mi fe fructificando a mi alrededor. Así que en Juan capítulo 6, versículo 22, te voy a dar contexto en un segundo. El contexto es este: Jesús multiplicó panes y peces. ¿Ya te conoces esa historia? Jesús se fue de ese lugar y la gente siguió a Jesús a donde quiera que Jesús iba. En un contexto de que ya encuentran a Jesús, dice el versículo 22, al día siguiente la multitud se había quedado en la orilla del lago y se dio cuenta que los discípulos habían tomado la barca y que Jesús se había ido. Varias barcas arribaron cerca donde el lugar del Señor estaba, donde Jesús había bendecido el pan, y la gente cruzaron el lago hasta Capernaum para ir a buscar a Jesús. Versículo 25, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó. Y fíjate bien la palabra de Jesús, dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y fíjate la voz de Cristo, esta es la voz de Jesús para nosotros, dice, no se preocupen, diga conmigo, no se preocupen. Voltea con el que tienes a un lado o atrás y dile, no te preocupes. Y Jesús mismo está diciendo eso, dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, pongan su fuerza, esfuércense en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios me ha dado su sello de aprobación. Versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Obras. ¿Qué obra necesito para poder tener pan? Básicamente. Y luego Jesús les dice, versículo 29, la única obra que Dios quiere que hagan es, básicamente, no que hagan, sino que crean en quien Él ha enviado. Entonces Jesús aquí les da una inversión interesante, y aquí me refiero a de algo que se invierte, ¿verdad? Que cambia el papel.
Porque ellos básicamente vieron a Jesús como una fuente de alimento inagotable. Jesús era como esta bodega de recursos inagotable, y dijeron, pues si nos le pegamos a Jesús, ya nunca vamos a tener que gastar dinero en comprar alimento. Él de alguna forma va a empezar a dárnoslo todo, y entonces hay que seguirlo a Él, porque Él nos va a hacer esta mina de oro que va a estar constantemente dándonos cosas. Entonces llegan con Jesús y Jesús les dice, hey, es que ustedes no han entendido que no se trata de esto, el pan como tal, sino de que entiendan lo que está pasando. Ustedes tienen que entender lo que está pasando. Entonces la gente sigue pensando en pan. Entonces Jesús les dice, hagan lo que Dios les dice. ¿Y sabes cómo lo interpreta la gente? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una fuente inagotable de sustento y de pan? O sea, ¿qué tengo que hacer para acceder a ese poder de sacar pan de la nada, ¿no? Es como que algo que me dé un rendimiento, y dónde tengo que invertir yo mi esfuerzo para tener una fuente inagotable de rendimiento, de retorno de inversión. Y entonces Jesús les dice, ¿quieres hacer algo? Sí. Y Jesús les dice, cree en mí, ten fe en mí. Eso es lo que Dios espera de ti. Ahora, imagínate que yo te digo que vamos a comer, ¿verdad? Y entonces tú te digo, oye, vamos a preparar una comida juntos, ¿está bien? Y tú dices, ok, Walo, vamos a hacer una comida juntos. Y yo te digo, listo, ok, vamos a empezar. Tú me vas a decir, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y yo te dijera, comer. Ajá, ¿qué? ¿O con qué empezamos? ¿Saco harina? ¿Qué saco? Pues, ¿qué hago? Y luego imagínate que vamos a comer, que yo te digo que es un ejemplo real, y luego me dices tú, ¿qué hago? Y yo te digo, cree solamente. Parece que estoy hablando de otra cosa. Es como, no, pensé que íbamos a comer, pero vamos a tener, no sé, un tiempo de oración, o de un estudio bíblico, o vamos a hablar de la fe, porque parece que no tiene sentido una cosa con la otra. Y para ellos no tiene sentido lo que Jesús les está diciendo, porque ellos le están diciendo, dame de comer, y Jesús les está diciendo, ok, pero tienen que hacer lo que Dios les dice. ¿Qué hago para poder comer? Y Jesús les dice, tengan fe. Y yo me imagino que alguno ahí muy crítico, muy analítico dijo, pues yo no he escuchado por ahí que gente de tipo se alimente y que es saciado su estómago con fe, ¿verdad? Sino con comida. Parece que son dos temas, el tema físico y el tema de la fe. Y parece que Jesús se desvió del tema. Parece que estamos hablando en dos canales totalmente distintos. Pero no son canales totalmente distintos si entendemos aquí lo que Jesús está diciendo. Pero quiero cerrar con estos versículos, nada más para terminar la historia. El versículo 30 le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes? Y otra vez, hacer. O sea, haz algo. Y dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto, y Moisés les dio pan del cielo. Y Jesús dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Y el verdadero pan es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos ese pan todos los días. Y Jesús les dijo, soy yo. Entonces parece que Jesús está molestándolos mentalmente, ¿verdad? Porque están hablando de dos temas distintos. Ellos quieren pan físico para saciar sus necesidades físicas, fíjate bien, y me voy a atrever a estirar un poquito más esta verdad. No solo sus necesidades físicas de alimento, quizá también sus necesidades económicas. Sí, igual y yo no quiero gastar en pan, igual ese dinero lo puedo usar para las colegiaturas de mis hijos en el instituto, no sé, de Jerusalén, Bright School de Jerusalén, el Tecnológico de Nazaret también puede ser. O sea, a lo mejor ellos estaban buscando una solución
de los gastos y el sustento de la vida cotidiana. Y Jesús parece que está hablando un plano diferente, un plano espiritual, un plano intangible. Y la lógica es pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero déjame te digo algo, la gente que ha visto mayor fruto en su fe es la gente que entiende que la vida espiritual intangible es la que impacta con mayor fuerza la vida tangible. Las personas que entienden que no son dos realidades separadas ni dos mundos opuestos, sino que la realidad de la fe realmente impacta la vida cotidiana. Lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Decía C.S. Lewis, la gente que más impactó esta vida fue los que tenían la mirada puesta en la que sigue. Y viendo lo que no se ve, impactaron lo que se podía ver. Y tocando lo que no se podía tocar, tocaron lo que podían tocar. Y parece que no tiene una cosa con la otra. Te voy a poner un ejemplo. Y mira, aquí está el primer culpable, ¿no? Es así como por decir, ¿no? Se fue la luz en Central y estamos celebrando nuestro 3er aniversario, ¿verdad? Es como, vamos a orar. Y uno dice, ¿cuál orar? ¿Verdad? Vamos a hablarle a comisión, vamos a ver cómo arreglan el transformador. Ahorita no es tiempo de orar. Y entiendo, o sea, no me lo tomes en un sentido religioso, pero no podemos descartar las verdades de la vida de fe de las verdades cotidianas de cada uno de nosotros. La gente que más fruto empezó a ver es porque entendía que si involucraba a Dios en todo lo que hacían, podían ver una diferencia en todo lo que hacían. Tim Keller lo decía y me encanta cómo él lo decía esto, dice, el evangelio lo cambia todo. Y no se refiere a mi corazón solamente, no se refiere a mis pensamientos, él se refiere a que el evangelio lo cambia todo. Sí, porque lo que Cristo hace en aquello que no se ve impacta todo aquello que sí se ve. Entonces hay un principio aquí que el Señor Jesucristo está enseñándole a este grupo de personas y les está diciendo, fíjate bien interesante, ¿quieres resolver tu asunto de sustento, de alimento financiero? Jesús le está diciendo, pon tu energía, lo acabamos de leer, empeñate, esfuérzate, desgástate. ¿Sí? ¿En qué? En las cosas de Dios. O sea, pues sí, yo amo mucho a Dios, pero también necesito comer. Y Jesús le está diciendo, no, que todo tu esfuerzo y tu empeño sea buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás va a empezar a suceder. Y no estoy hablando en un sentido místico así de tú dilo y todo sucederá como la ley de la atracción o acá la ley de Murphy de que lo que sucederá tendrá que suceder y cosas así. Estoy hablando de una situación real que ahorita quiero especificar de cómo se ve sucediendo en nuestra vida diaria. Pero ¿y qué si el día de hoy como iglesia empezamos a dejar de divorciar nuestra fe de nuestra vida cotidiana y sembramos toda nuestra expectativa de fe en todo lo que somos y en todo lo que nos rodea? Y empezamos a tener una sinergia en la realidad invisible en el mundo visible. Y empezamos a ver las cosas como si fueran, que no son como si fueran. Y si te fijas, estoy empezando a agarrar muchos versículos que de alguna manera nos empujan a adoptar esta realidad de cómo vivimos la vida cotidiana. Quiero ir a este punto. Jesús les dijo, esfuércense en lo espiritual. Sí, Señor, pero eso ¿cómo va a resolver mi mundo material? Y Jesús no dijo, sí, cierto, perdón, me confundí, pensé que estaban hablando de algo espiritual. Jesús siempre supo que ellos estaban hablando de asuntos cotidianos y Jesús no se equivocó y no cambió el tema. Jesús dijo, ¿quieren resolver? Busquen el reino de Dios, esfuércense en buscar las cosas que verdaderamente valen la pena. Y la gente dijo, hay que hacer esfuerzo, sí. Pues ¿qué hago para aparecer panes y peces, verdad? Y Jesús les dijo, no, es que no te estoy diciendo que te pongas a chambear, te estoy diciendo una vez más que ejercites la fe, que creas en mí, que creas en que Dios me ha enviado. Y me imagino que ellos dijeron, es que ¿de qué me sirve tener fe si yo lo que necesito es comer? Y Jesús les está diciendo, crean en mí, yo soy el pan. Yo soy el pan. Ejercita tu fe. Hay otro principio que lo aterriza con este mensaje que lo quiero ir llevando ya para terminar en esta idea práctica de cómo se ve esto en la vida cotidiana.
Gálatas 6, versículo 8, el apóstol Pablo habla de esto. Y lo dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne, bueno, voy a leerlo en la Reina Valera, pero ahí está también. Dice, los que viven solo para... Es que me gusta en la Reina Valera porque usa el lenguaje de siembra y cosecha. Sí, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y Pablo nos da este principio, fíjate bien, dice esto Pablo, dice, si tú siembras en las cosas pecaminosas de la carne, vas a cosechar cosas pecaminosas de la carne. Pero luego hay una siembra que normalmente no la relacionamos con nuestra devoción. Y dice la siembra del Espíritu, con E mayúscula. Y dice, los que siembran en las cosas del Espíritu, los que siembran para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos. Y Pablo utiliza este lenguaje que fue principalmente usado por nuestro Señor Jesucristo, de la siembra y la cosecha. Y literalmente es una realidad que está impresa a lo largo del Nuevo Testamento, porque así funcionamos los seres humanos, porque así funciona la naturaleza misma. Este es el principio de inversión y retorno de inversión. En lo que inviertes es en lo que vas a cosechar. Y esto es realidad para la fe. Pero ok, igual, ya lo entendí, lo que siembras cosechas. ¿A qué te refieres? Y quiero ir cerrando con esta ilustración. La estuve meditando mucho para ver cómo traducir esta verdad. Y la ilustración es la siguiente. Imagínate que yo quiero una naranja que salga de un árbol. No de que voy a ir a una tienda. O sea, yo quiero una naranja. Quiero cosechar una naranja. La pregunta es, ¿en qué me voy a esforzar? ¿En crear una naranja? No. Me voy a esforzar en regar una semilla. Y al yo regar con agua una semilla, y si te fijas, parece que son dos temas diferentes: agua y semilla y tierra. Y al yo esforzarme en agua, semilla y tierra, el resultado no va a ser agua, semilla y tierra, va a ser una naranja. Mismo ejemplo, ¿no? Una manzana. Yo quiero aparecer una manzana. No me esfuerzo en una manzana. Me esfuerzo en regar, plantar y nutrir una semilla. Y parece que esta realidad, mientras yo me esfuerce ahí, me va a dar un fruto que parece que es otra cosa. Y si lo piensas, es bien diferente la dinámica de cosechar fruto. Porque una semilla no sabe a nada. Bueno, hay algunas, ¿no? Pero una semilla de naranja no es como, uff, qué delicia, o sea, sabe a naranja. Yo me quiero comer todas las semillas de naranja. De hecho, no aportan, o sea, una semilla no tiene nada. Y luego el agua, pues no sabe a naranja, sabe a agua. Y la tierra no se come, entonces no tiene nada que ver esto. Pero al esforzarte en esto, tienes como resultado una cosa totalmente distinta, que es una fruta bien rica, bien nutritiva, bien dulce, etcétera, etcétera, bien colorida. Y si te fijas, en la vida natural vemos esta ironía de esforzarte en algo que pareciera no tener nada que ver con otra cosa, y sabemos por ende que así funciona, y no es diferente a lo que Jesús les estaba diciendo a sus seguidores, a estos seguidores. Yo sé que parece que no tiene nada que ver buscar a Dios y su palabra y esforzarte en eso con el problema que estás enfrentando en tu negocio. Yo sé que parece que son mundos totalmente distintos, y la lógica es pedir consejo financiero y leer libros de finanzas y ir al banco para ver cómo resolverlo. Ojo, que no estoy diciendo que eso tiene nada de malo, pero la lógica es siempre hacer algo que está relacionado. Y si yo te digo, ora a Dios y lee la palabra para que puedas resolver tu asunto financiero, pareciera ser como, híjole, o sea, sí, voy a orar y voy a leer la Biblia, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, aparentemente.
pero en realidad tiene todo que ver una cosa con la otra. Aunque directamente no se relacionan ni se espejean, ¿verdad? Porque ni se parecen, en realidad ahí está el secreto de las personas que realmente pueden empezar a ver estos frutos o estos, vamos a decir, rendimientos de fe, porque son gente que sabe que aunque no se parecen, Dios puede intervenir en procesos aunque no sean espejeados. Te lo voy a poner así como lo imagino que sucede. Yo quiero ser un buen esposo. Y entonces mi lógica es, ok, voy a ser un buen esposo. Me cayó la convicción, porque fui a la reunión de hombres, sacaron una espada, me intimidaron, y voy a ser un buen esposo de ahora en adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi lógica? Pues esfuérzate en ser un buen esposo. Sí, es como, oye, ¿y si lees Nehemías? Es como, no, o sea, sí, pero no tiene nada que ver. O sea, Nehemías no tiene nada que ver con que yo quiera ser un buen esposo. Oye, ¿y si lees Romanos? Bueno, sí, o sea, gracias por la recomendación, pero yo le quiero echar ganas en ser un buen esposo. Eso de los devocionales, digo, yo como quiera lo hago, pero ahorita me quiero esforzar en ser un buen esposo. Y entonces es la misma idea de decir, quiero una naranja, me voy a esforzar en hacer una naranja. El asunto es que me doy cuenta que no puedo producir una naranja como tal. Y así como no puedo aparecer una naranja de la nada, no puedo aparecer un buen esposo de la nada. Quiero ser un buen padre, queremos ser buenos papás. Sí, así que me voy a esforzar en ser ahora súper buenos papás. Qué bueno que esté esa convicción. Oye, y si empezamos a leer el Evangelio, sí, digo, yo tengo mi devocional en YouVersion como quiera, pero ahorita mi esfuerzo va a estar en ser buen papá. Es que no puedo aparecer buenos papás así como de la nada. Y cuando me están diciendo que busque a Dios, que busque su palabra, y yo abro su palabra y leo en Nehemías que levantaron un muro y que lo hicieron bien fuerte el muro con una espada y con una pala en la mano, y digo, ¿esto qué tiene que ver con mi deseo de ser un buen padre? Como que no, parece que no tiene nada que ver, pero de repente sí entiendo que sí tiene todo que ver. Yo voy a estar leyendo que levantaron un muro con una pala y con una espada, y de repente voy a saber qué es lo que mis hijos necesitan en esta vida. Necesitan crecer con la espada de la palabra de Dios en sus manos, pero también tienen que aprender a trabajar, a servir y a esforzarse, y eso es lo que yo puedo enseñarles, y de repente sí tiene todo que ver. Yo quiero ser un buen trabajador, yo quiero ser un buen jefe, yo quiero ser un buen hombre de negocios. Y pues mejor leo libros de Robert Kiyosaki o Kawasaki, no sé qué. Léanlos, no tiene nada de malo, pero la lógica es siempre hacer algo que sea idéntico al proceso. Y pareciera ser que esto y esto no se relaciona directamente. Pareciera ser, pero tiene todo que ver. Y yo como creo que funciona, por decir, yo quiero ser un buen amigo. Yo quiero ser buen amigo. Quiero que la gente me vea y diga, él es buen amigo. Y empiezo a leer la palabra de Dios. Y aparentemente pues mejor invita a tus amigos, haz carnes asadas, sal al cine, haz fiesta, pues para que la gente vea que eres muy buen amigo. Y pues como que mi tiempo en la Biblia o en oración como que no impacta directamente, pero sabes que yo hago fiesta y todo, y pues tengo mis tendencias, ¿no? Y de repente hablo mal de uno, y de repente se me sale acá a decir, oye, no supiste, ¿sí te dijeron o no? Y ando así, pero un día estoy leyendo mi Biblia, que aparentemente no tiene nada que ver, pero leer la Biblia me empieza a convencer, me empieza a transformar, y por ejemplo me empieza a enseñar que yo debo aprender a usar mis palabras para edificar y no para destruir, y tengo que refrenar por completo el chisme, y tengo que usar palabras de honra y de verdad. Y entonces la Biblia empieza a cambiar mi manera de hablar, y de repente tengo amigos, y de repente soy un buen amigo que no anda hablando mal de nadie, no anda traicionando, y aparentemente no tenía nada que ver, pero a la hora de ser amigo, como la palabra de Dios me transformó, me vuelve a mí un buen amigo para otros. No es un proceso quizá directo muchas veces, pero sí lo es, aunque no aparentemente no lo sea.
Es que me desespero con mi esposo. Ahora voy a ser paciente. ¿Ya oraste? No, eso no se ora, porque si le digo a Dios que me haga paciente, pues no es una copa que quiero beber. Y empiezo a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios me empieza a renovar, y la palabra de Dios me empieza a transformar. Y entonces, a medida que yo paso tiempo sembrando en las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu es benignidad, amor, paciencia. Y de repente el Espíritu Santo, a medida que yo paso tiempo con Él, me vuelve más paciente. Y cuando estoy con mi esposo, usando el ejemplo, entonces me volví una esposa más paciente, y eso trae un beneficio a mi matrimonio. Entonces, aunque parece que no tiene nada que ver, realmente tiene todo que ver. Si quieres tú fortalecer tu fe el día de hoy y quieres invertir tu esfuerzo, voy a decirlo como el apóstol Pablo: esfuércense en la gracia. ¿Qué? Esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarte en la gracia? Es irónico, ¿no? O sea, esfuérzate y trabaja algo que es regalado. Como, pues si es regalado, no cuesta y no te esfuerzas. Está interesante. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: aprende a ir a Jesús, aprende a estar con Jesús, aprende a escuchar a Jesús, y al caminar con Él, entonces tú vas a ser transformado. Entonces, por poner un último ejemplo, yo estoy tratando de hacerlo esto lo más práctico posible. Es que, no sé, mis finanzas son un desastre, necesito un curso de finanzas probablemente. Pero a medida que alguien te diga, pues ora y lee la Biblia, ¿verdad? Y es como, pues sí, pero traigo un desastre financiero, o sea, mi hoja de Excel no cuadra. ¿Qué tienen que ver los versículos con mis Exceles, verdad? Pero a medida que yo empiezo a orar, la palabra de Dios empieza a transformar mi corazón, y quizá la avaricia que hay en mi corazón empieza a cambiar, y quizá mi temor al que dirán empieza a cambiar, quizá mi necesidad de aparentar que soy alguien y de aparentar ciertas posturas y apariencias delante de gente empieza a cambiar, de tal manera que empiezo a dejar de hacer gastos innecesarios que yo hacía simplemente para quedar bien, para encajar, para impresionar, para demostrar algo a gente que me hacen sentir insegura. Dios empieza a cambiar mi inseguridad, la empieza a cambiar en una identidad centrada en Cristo, de tal manera que ya no me siento en la necesidad de agradar al hombre. Entonces ya no hago gastos innecesarios, empiezo a cambiar mi manera de gastar, y cosas que inevitablemente empieza a impactar mis finanzas. Entonces sí tiene todo que ver. Cierro con esto. Hace años salió una película super random mi cierre, pero salió una película de Los Simpson. Y sucedía algo que no me acuerdo qué era. Y Homero como que quiere respuestas, y se mete a una iglesia y agarra una Biblia y la hojea para buscar respuestas, y luego la avienta, ¿no? Dice, no, pues no hay respuestas para lo que se estaba viviendo en ese momento. Y esa es la idea. Como que la Biblia es un libro de consejo, así como que de sabiduría. Como que la Biblia simplemente son refranes positivos que te van a dar como que, wow, nunca lo había pensado así, ¿verdad? Es como, solo sé que no sé nada. Y es como, wow, qué profundo, ¿verdad? Y como si la Biblia fuera al nopal, nomás lo van a ver cuando tiene tunas, ¿verdad? Es como, la Biblia tan llena de sabiduría. Y esa es la idea, ¿no? Como que el libro tiene pues ciertos refranes sabios antiguos, sabiduría de los antiguos, pero en realidad no es el caso. Este libro es una palabra viva de un Dios vivo, de que cuando Él habla, Jesús no lo explicó así, es como un sembrador, y la palabra es la semilla, y la semilla da fruto. Así que si queremos ver rendimiento, si queremos ver fruto, sí necesitamos la semilla y al sembrador. Y aunque no nos dio la naranja, nos dio la semilla, y a medida que sembramos en el Espíritu, esa semilla va a dar un fruto. Amén.
Así que quiero terminar orando para ya cerrar este tiempo. Puedes estar ahí en tu lugar. Simplemente, Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en lo que no se ve. Ayúdanos a entender que la siembra está en lo que no se ve, y por ende, Señor, veremos fruto en aquello que sí se ve. Es primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a nunca menospreciar la realidad eterna de lo invisible, porque todo lo visible fue hecho de lo invisible, Señor. Es más real, Señor, esta realidad de lo eterno y lo espiritual de lo que muchas veces pensamos. Así que haznos entendidos, haznos sabios y ayúdanos a sembrar en el Espíritu para cosechar lo que es del Espíritu, Señor, y ver mucho fruto, y con este fruto darte gloria a ti y bendecir a los que nos rodean, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.